Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Aquí estamos nuevamente en su podcast Voces en Rebeldía, realizado por la CEI Mujer y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para hablar de esta temática que a todo mundo nos atañe y tiene relación con el dinero, la cuestión económica. En el entendido de que menos, poca o nula educación financiera nos genera mayor violencia económica, patrimonial, sobre todo a las mujeres. Y entonces, ¿por qué es importante hablar de todo lo que refiere a la educación financiera, a cómo administrar nuestros recursos económicos y demás? El tema de hoy es la administración de las finanzas con perspectiva de género. Para ello nos acompaña la licenciada Evelyn Anel Cinzú Naranjo. Ella es jefa del Departamento de Recursos Humanos y Financieros en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Evelyn, es un gusto, es un placer tenerte aquí con nosotras. Bienvenida. Muchas gracias, Vero. Al contrario, es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo y hablando de estos temas tan importantes para nosotras las mujeres. Sí, así es. Oye, el tema del dinero, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué significado tiene el dinero? ¿Y por qué hablar de administración de finanzas con una perspectiva de género? Mira, es muy importante y muy interesante cómo para las mujeres tiene un enfoque distinto, porque hablar de dinero para nosotras es un acto de poder, de libertad. El dinero para nosotras significa autonomía, algo que nos negaron durante muchos siglos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de dinero? Porque es importante que nos sepamos conocedoras y capaces en este tema, que lo hablemos con más mujeres y se lo debemos a nuestras ancestras, ¿sabes? Entonces, al hablar de dinero, nosotras estamos tejiendo nuevas historias para nosotras y para las mujeres que vienen. Excelente. Oye, nos vamos a enfocar a las finanzas personales, desde lo individual para irnos a lo macro. Sí, si preguntáramos en las familias, en nuestras propias familias, en las familias de quienes nos escuchan y nos acompañan en este podcast, ¿cuántas mujeres en tu linaje, en tu familia, han sido autónomas e independientes económicamente? ¿Qué crees que nos dirían? Híjole, si yo pienso en mi linaje, muy pocas mujeres realmente han sido financieramente independientes. Creo que la mayoría pues siempre dependían de sus esposos y no se nos educó o no se nos había educado para decidir, solo para depender. Oye, Evelyn, y también no sé si pase o nada más es mi percepción, pero yo he identificado que muchas veces las mujeres que adquieren un ingreso propio, que tienen un propio recurso, ni siquiera se sienten con la capacidad para decidir cómo gastar su propio dinero. ¿No? No se viven como proveedoras muchas veces, aunque ellas sean quien proveen, no se reconocen a sí mismas como proveedoras. Y con tu respuesta de cómo muy pocas mujeres, o a veces hay familias enteras que ninguna mujer ha sido autónoma, independiente económicamente. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, sin duda, históricamente, o sea, nuestra cultura no nos permitía hablar de dinero, de finanzas, ¿no? Porque si una mujer se preocupa por el dinero, o es avariciosa, o es muy ambiciosa, ¿no? O es muy interesada. Como pienso mucho es que las mujeres no son buenas para manejar, pero son muy buenas para cuidar. No es cierto, es que la cultura nos ha educado para cuidar. Lo hacemos más, lo practicamos más, por eso cuidamos mejor. Históricamente a lo mejor no manejábamos tanto, porque ni siquiera teníamos acceso a un vehículo propio, ¿no? Como los hombres. Entonces, por eso a lo mejor es que sí, no son buenas para manejar, no son buenas para las finanzas. ¿Quién dijo? ¿A partir de cuándo? Cada vez veo más mujeres jóvenes interesadas en sus finanzas y en tomar el control de su dinero.
pensando en invertir, en cómo cuidar y crecer su patrimonio. Entonces, sí creo que es algo cultural, pero que sin duda cada vez estamos rompiendo y creando estos espacios, pues fomentamos a que más mujeres se interesen y sobre todo tomen acción en tema financiero y se sepan capaces de proveer y de crear riqueza. Oye, ¿y cómo romper con estas creencias que a veces nos limitan, no digamos en otras temáticas, pero en este tema del cuidado, de la administración, de la libertad, de la independencia que nos da al manejar nuestros propios recursos económicos? Yo creo que para romper con estos sistemas o con estas malas prácticas de no involucrarnos, se necesitan dos cosas. La primera, sin duda, es la educación. Y no hay pretextos, o sea, la educación desde donde estamos y con lo que tenemos. Gracias al cielo, hoy hay mucha educación gratuita en internet. Tenemos blogs, tenemos YouTube, tenemos TikTok. Entonces, lo principal es eso, educarnos, escuchar. Hay muchos videos en YouTube, ¿no? De charlas súper importantes de negocios, de estrategia, podcast. Entonces, educarnos para nosotros tener la confianza de que con el recurso que hoy tenemos podemos hacerlo crecer, cómo podemos administrarlo mejor. La educación sin duda es una gran alternativa para romper con esto. Y la segunda, que para mí es muy importante, es hablarlo. O sea, es crear espacios como hablarlo con más mujeres, que deje de ser un tema tabú hablar de dinero, porque hablar transforma. Cuando una mujer se transforma su entorno, su comunidad, y se transforman las siguientes generaciones. Yo presumo mucho que una amiga alguna vez en una reunión comentó que ella tenía un fondo de emergencia y que estaba ahorrando porque yo una vez le platiqué qué era eso y le expliqué, sí, es que yo ahorro porque Evelyn me dijo que era y pues me interesó y ya mejor cuido mis... Y yo, o sea, yo solo se lo platiqué porque, a ver, a mí me encanta hablar. Y yo se lo compartí como de, oye, estoy haciendo mi fondo de emergencia y ¿para qué sirve, no? Que aprovechando que lo menciono, el fondo de emergencia debería ser el ingreso que percibimos actual de 3 a 6 meses. Okay. Es decir, si yo gano, no sé, 10,000 pesos al mes, debería tener mínimo 30,000 pesos de fondo de emergencia. Eso es un ahorro que está ahí para cuando pase una emergencia. Si choco, si me enfermo, si un familiar se enferma, si me quedo sin trabajo, puedo vivir 3 a 6 meses en lo que veo que hacer y no tengo que endeudarme. Entonces, por eso es tan importante tenerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué ella lo hizo? ¿Por qué transformó sus finanzas? Solo porque lo hablamos entre mujeres, ¿no? Que no nos dé pena, no es tabú. Entonces, creo que esas son dos grandes acciones que podemos tomar y seguir creando estos espacios para que cada vez más mujeres nos involucremos y pues sepamos que es algo que tenemos que estar haciendo. Oye, y con esa intención, qué linda experiencia y sobre todo el escuchar que lo está poniendo en práctica, que lo está ejerciendo de tal manera, ¿no? Pero también el aprender, cuando escuchamos, aprendemos y rompemos esquemas que, ¿por qué no lo había pensado? ¿Por qué no se me había ocurrido? ¿No? Como esta parte, a ver, este tema del ahorro para estos imprevistos que tú mencionas y el porcentaje, ¿tendría relación o es lo mismo o no? Es otra cosa con el tema de que yo les digo a mis amistades y demás, oye, ¿y tú tienes una cuenta de ahorro propia? Fuera de tus recursos, de toda la administración familiar y demás, así, algo que tuyo propio, ¿podría ser también? Sí. ¿O sería aparte? ¿Qué sugieres tú como especialista? Híjole, yo creo que estaría ideal tener el fondo de emergencia y además un ahorro donde tengamos nuestras inversiones, ¿no? Por ejemplo, mi fondo de emergencia está cubierto, ahí lo dejo. Okay. ¿Lo dejo abajo del colchón? No, porque recordemos que la inflación se come nuestro dinero. ¿Qué podemos hacer? Meterlo a algún instrumento financiero de muy bajo riesgo. Instrumento financiero suena muy técnico, pero simplemente es guardarlo en el banco para que nos dé un rendimiento chiquito. Es muy chiquito, pero es seguro que no voy a perder mi dinero. Puede ser CETES, puede ser buscar herramientas de inversión, buscar una SOFIPO, que son estos bancos como Fondeadora, Nu, que dan rendimientos chiquitos, pero es solo por tener tu dinero ahí guardado. Mercado Pago
también tiene esta opción donde tú pones tu dinero ahí nada más en tu cuenta de débito y te da rendimiento, creo que está el 15%, no es comercial. Eso sería una opción, como tener tu fondo de emergencia y además tener tu ahorro para estar haciendo inversiones, para a lo mejor invertir en ETFs, en la bolsa, en alguna casa de inversión. Sin embargo, yo entiendo que es muy complicado para empezar a ahorrar, o sea, de entrada ya es muy complicado tener el fondo de emergencia y además otro ahorro. Mi recomendación sería, podemos hablar de porcentajes después, pero lo ideal es que los gastos básicos correspondan al 50% de nuestros ingresos, el 30% sea nuestro ahorro y el 20% sea para lujos, porque también se trata de disfrutar la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, con ese 30% de tu quincena o de tu mes, tú lo vas ahorrando hasta llegar a tener tu fondo de emergencia cubierto, que son de 3 a 6 meses de tus gastos, de tus ingresos mensuales. Entonces, una vez que ya tienes ese fondo de emergencia cubierto, sigue ahorrando el 30% por salud financiera y entonces ya no lo va al fondo de emergencia, sino ya va a tu cuenta de ahorro. Oye, pues tú ya nos estás dando estrategias para cómo llevar ese control uh-huh. y esa salud de nuestra economía y finanzas uh-huh. personales, ¿verdad? Sí. Entonces, tendríamos que, ya nos estás diciendo porcentajes. Uh-huh. A ver, ¿cómo podemos hacer un presupuesto cuando decimos, es que vivo al día, es que no me alcanza, ¿no? Uh-huh. Cuando a veces muchos hogares es la mujer, la jefa del hogar, de la familia, y sin embargo yo escucho, es que sí se puede ahorrar. ¿Qué nos sugieres? ¿Cómo le podemos hacer para ajustar nuestro presupuesto y llevar estas finanzas más sanas? Muchas veces pensamos que necesitamos ganar mucho para poder ahorrar y que inversiones es para la gente que le sobran 50,000 pesos y los pueden tener ahí. Pero la verdad es que por eso es importante que hablemos de estos temas con mujeres que conocemos, ¿no? Porque si yo puedo, entonces más mujeres pueden. Entonces, lo que hay que hacer es el trabajo de escritorio. Aunque no nos guste, es necesario. Hay que hacer un Excel. Les elaboré una herramienta donde ya viene una plantilla para que nada más se llene. Entonces, ¿cuántos son mis ingresos mensuales? Si son 10,000, 20,000 pesos, ok, estos son mis ingresos mensuales. ¿Y cuáles son mis gastos? Hay que escribirlos. Es que gasto en, no sé, en pagar mantenimiento del coche, gasto en comida, colegiatura, todo hay que anotarlo ahí. ¿Cuánto se gasta al mes? Ok. Y de todos esos gastos, para empezar, ojalá sean iguales o menores los gastos a los ingresos. Y si no, comenzamos mal, pero ok, estamos tomando acción. Y una vez que ya definimos cuáles son o que identificamos cuáles son los gastos que tenemos, hay que ver cuáles son tus gastos básicos. ¿Con cuáles no puedo vivir? O sea, sin ellos no puedo vivir. Necesito para la comida, necesito para la colegio. Todos esos son los gastos básicos. Ojalá sea el 50%. Pero si no, bueno, hay que identificarlos. Luego, ¿cuáles son mis lujos? Que si comidas fuera, que si salidas de fiesta, que si viajes. ¿Es el 20% que sería lo ideal o es más? Y el ahorro debería ser el 30%. Entonces, habría que identificarlos, ubicarlos donde van, y entonces si vemos que los lujos están muy altos y los básicos no, ok, hay que hacer un ajuste ahí. Tú dices, bueno, Evelyn, tú me estás diciendo que lo ideal sería que el 50% de básicos y 20% de lujos. Yo quiero el 30% de lujos porque me lo merezco, ok, pero tú lo vas definiendo y adaptando. Yo no te puedo decir, es esto y el pago de tu gimnasio de cada mes es un lujo, no. A lo mejor para ti es una prioridad por salud mental o por salud física, entonces eso es algo que solo tú puedes definir. Oye, o llevar a los niños, no sé, por un helado, ¿no? Ajá. El fin de semana. A lo mejor no es un lujo, a lo mejor es parte importante para ti porque para ti es tiempo de calidad con tus hijos y se los debías de toda la semana, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y una vez que los tienes identificados, es disciplina. No es fácil, no es nada más de, ahorra y ya vas a poder invertir y te vas a ser millonaria, vas a vivir de tus inversiones. No, cuesta, pero bueno, hay que tener metas claras. También una parte importante para el desarrollo del presupuesto y el ahorro es tener metas claras. ¿Qué quieres lograr, no? Y eso pues te va dando motivación para continuar y se necesita disciplina. Lo que yo sí recomiendo mucho y creo que no debería ser tan negociable es el ahorro del 30%. De acuerdo a tus metas. Hubo un tiempo que estuve un poco apretada y yo dije, no voy a ahorrar el 30%, voy a ahorrar el 40%.
Es que ¿cómo vas a ahorrar tanto? Llega tu quincena, tú ya sabes cuál es el porcentaje, si es el 30, si es el 20, el 15. Si vas empezando, bueno, el 10. Pero ya es algo. Pero sería empezar en nuestro presupuesto por separar inmediatamente, Correcto. ¿verdad? Separar esa parte y esto Correcto. no se toca. Ujú. Yo te entiendo no es fácil, no es fácil porque es hacer un hábito también. Correcto. Sentarte, dices tú, registra, Qué flojera, anota y demás. Sí. O sea, a lo mejor muy motivadas empezamos una semana y Sí. después ya lo dejamos y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? Que Sí. vemos que es imposible ahorrar, pero Ujú. eso, más que verlo, o sea, ¿dónde lo vemos? Porque ni siquiera lo tenemos registrado, es más bien un pensamiento, una idea, ¿no? Pienso mucho en mi hermana. Alguna vez, ella es dentista y alguna vez estábamos platicando y me dijo, ay, no quiero ni entrar a mi cuenta porque, ay, no sé ni cuánto gasté, no sé cuánto debo, ay, no, mejor ni ver. Sí, mejor ni ver, pero ella estaba angustiada, que es la relación que muchas veces tenemos con el dinero. Estaba muy ansiosa. En cambio, si tenemos un registro y un control de nuestros gastos, digo, híjole, me salió esto imprevisto, pero tengo mis ahorros. Ah, ok, reduzco estos lujos por este mes o por esta quincena y lo puedo solventar, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en que es necesario por salud financiera, pero incluso por salud mental, por tranquilidad, porque el dinero nos da esa tranquilidad, esa libertad de poder decidir y saber qué sí puedo gastar, qué sí tengo y qué no. Entonces mi recomendación, al menos en ahorro, es que en cuanto llegue la quincena, en cuanto llegue el pago del mes, separar ese 30% o lo que definan y ya los demás gastos se irán. De repente digo, ay, ahora ni salí fuera, ni comí fuera, entonces me sobró ese dinero. Yo lo dejo ahí como un ahorro Un extra, que guardadito. digo, ese sí lo voy a tocar, el fondo de emergencia no, ¿sabes? Ajá. Pero sí es importante, pues eso, cada quincena o cada mes, hacer el registro de nuestros gastos para llevar un seguimiento. Oye, Evelyn, pero entonces fíjate, tú acabas de tocar un tema muy importante con el ejemplo que nos compartes de tu hermana, Uh-huh. en la cuestión hasta por salud mental. Ya no digamos por salud financiera y económica, ¿no? Para prevenir situaciones extremas de violencia, donde muchas veces, desgraciadamente, las mujeres pues tienen que salir corriendo y con una mano adelante y una mano atrás, ¿no? Y que muchas mujeres soportan y viven violencia o no dejan a ese violentador porque ¿qué voy a hacer? Sí. ¿No? Y con 1, 2, 3 bocas que alimentar y sola, Uh-huh. Entonces, por salud mental, por cuidado personal, Sí. esta atención en cómo administro las finanzas, cómo administro mis recursos económicos, financieros, y tú ya nos estás diciendo, anótalo, Uh-huh. regístralo, ¿qué más podemos hacer? Buscar, yo diría que educarnos y buscar estrategias. Yo me gusta mucho escuchar podcasts, leer, ver TikToks incluso, y veo qué se adapta a mí y qué no. Por ejemplo, descubrí que Mercado Pago te da rendimientos solamente por tener tu dinero ahí. Entonces me hice una cuenta de débito, llega mi quincena, la transfiero a Mercado Pago o incluso la puedes domiciliar para que solito se vaya el dinero. Y ahí pongo renta tanto y ya lo tengo separado, luz tanto, internet tanto. Entonces si por ejemplo algo tenía 1,000 pesos, me meto a la semana y dice 1,020, 1,025, porque son rendimientos que va generando. Ya. Entonces como ir buscando, platicando, compartiendo, preguntando para ver qué herramientas chiquitas podemos ir adoptando a nuestra vida y lo tomemos a nuestro favor, ¿sabes? Oye, entonces hasta perder el miedo. Claro. Nos estás dando Sí. Oportunidad y motivando para perder el miedo, ¿no? Sí. Y empezando por hablarlo, porque Uh-huh. efectivamente hablar de dinero no se habla. Tema tabú. Totalmente. Es más, a veces se habla más de temas de sexualidad, que antes también era como prohibido, pero de dinero, ¿cuánto ganas? ¿Cómo lo administras? ¿Qué haces? Incluso Nada. pedir prestado a veces, ¿sabes? Hablar de dinero es complicado, pero también creo que es importante recordar que muchas veces las mujeres pensamos que para hablar de un tema necesitamos ser expertas.
Y no Cierto. necesariamente, aquí estoy yo, no soy experta y estoy hablando y estoy compartiendo desde mi experiencia, porque mi experiencia le va a servir a muchas mujeres que se sientan identificadas, porque van a decir, ya no es millonaria, ya sé eso, entonces yo también puedo, ¿sabes? Compartirlo y compartirnos en estos temas y saber que los temas de finanzas sí son de mujeres y que sí somos capaces y que siempre fuimos capaces, solo que no lo creíamos. Oye, entonces esa es una creencia limitante también, ¿verdad? Como, Sí. no soy experta o no tengo los millones, Es que yo pues no ¿qué soy voy a buena. administrar? Ujú. Pues precisamente porque no tienes Sí. ese dinero, pero tú mencionabas la palabra meta, propósito. O sea, a veces ni siquiera, ¿cuál es nuestra meta? Ni siquiera nos sentamos para pensar en las Sí. metas, en los propósitos que tenemos. Sí, hay mucho que hablar al respecto porque deberíamos plantearnos, o lo ideal sería tener una meta a corto plazo, a mediano y a largo plazo y estar ahorrando para todas ellas, ¿sabes? Y tener un plan y en cuántos años lo voy a lograr y qué voy a hacer. Entonces sí, esto nos da para hablar mucho del tema. Oye, entonces, ¿cómo identificamos estos patrones de comportamiento que tenemos con el dinero o cómo todavía hay, qué otros tips, recomendaciones nos puedes decir para sanar nuestras finanzas? Pues lo primero sería esto, sentarnos y ver cómo estamos en este momento, qué tenemos de gastos, qué tenemos de ingresos, por qué estoy actuando así, por qué estoy gastando, por qué le estoy comprando regalos a todo mundo, por qué quiero quedar, ¿sabes? Cómo identificar estos patrones y pues tocar hacer la chamba de enfrentarnos con los temas que no tenemos resueltos, con ver de, es que me da miedo esto, es que yo no pido favores y entonces yo sola me endeudo para ver cómo lo soluciono después, o lo evado y no reviso mis finanzas porque no me quiero preocupar ahorita. ¿Y cuándo te vas a preocupar? ¿Sabes? O te vas a preocupar más por no estarte preocupando ahorita. Entonces, eso, como tener mucha autoconciencia. Y mucho trabajo personal, yo te escucho, porque entonces aquí ya me estás llevando a otro plano, ¿no? Sí. Ya no es solamente registra, anota, genera un hábito, sino ya me estás llevando a otra, psicológicamente, mentalmente, cómo hemos crecido con el tema del dinero, ¿no? O los gastos compulsivos que de repente, bueno, me lo merezco, y sopas, te gastaste lo que tenías para toda la semana. Y cuando te das cuenta, te da más angustia, más ansiedad, y es un bucle, ¿sabes? Y sí, tiene todo el sentido. Ahora que soy financieramente, soy independiente en todos los sentidos, pero gracias, sí, cuesta mucho más de lo que pensaríamos, pero en el tema financiero también. Entonces sí, definitivamente sí es un trabajo de escritorio, pero también de reconocernos, ¿no? Porque te abrumas, te estresa, porque tú cargas con todo el peso de tu dinero, tus finanzas, entonces sí lleva consigo mucho trabajo personal y financiero. Pero fíjate que cuando dices soy independiente en todos los sentidos, o sea, Evelyn, hasta se te ilumina el rostro. Estoy muy orgullosa. O sea, sí. Y a mí me dejas ver un reflejo, o sea, es como, oye, yo quiero sentirme así, ¿no? Yo quiero vivirme de esa manera, porque cambia tu manera y lo dices con esa sonrisa. O sea, cuando trabajas contigo misma en cada área de tu vida, en todos los sentidos, en la organización de tus recursos y de tus finanzas, cambia tu manera de estar. Sí, yo creo que sin duda eso es lo más valioso que me ha dejado tomar el control de mis finanzas. Digo, no estoy donde quisiera, hay muchos logros financieros que todavía quisiera cumplir, pero esta autonomía, esta libertad y sobre todo esta tranquilidad de decidir lo que yo quiera para mi vida, porque tengo un colchón, porque tengo mis gastos fijos resueltos, ¿sabes? Entonces eso nos da las finanzas y yo creo que eso es lo más valioso que me ha dejado y por eso me encanta seguir teniendo el control de mi dinero. Evelyn, y nos has traído un regalazo, un plus, qué gusto. Un plus porque nos vas a compartir entonces una planilla. Correcto, sí. Sí, para hacer es un Excel para cómo administrar y cómo empezar con nuestro propio presupuesto. Correcto. Organización de nuestro presupuesto. En realidad son 2 plantillas, una para como estar registrando nuestro ahorro. Ahí vienen las indicaciones en la plantilla, es un Excel muy sencillo y nada más al final te dicen qué celda poner la cantidad que quieras ahorrar al año. Digo, ya estamos en mayo. Y entonces pones, no sé, 10,000, 60,000 pesos que quiero ahorrar al año y automáticamente te lo divide en meses, quincenas o
meses o quincenas o semanas, depende de cómo quieras ahorrar. Y una vez que tienes esa cantidad, al lado viene una columna de cuánto ahorraste realmente. Y al final del año vas a ver cuánto fue tu ahorro de todos los meses, todas las quincenas. Y la otra plantilla tiene ya un formato de nada más para acomodar los ingresos, los gastos, o sea, el ingreso total de la quincena o del mes, y luego los gastos en manera de lista, cómo lo pagué, si con tarjeta de débito, en efectivo o en un apartado, y cuánto tenía destinado y cuánto realmente gasté. Entonces, todo ya trae fórmulas y pues es muy fácil, nada más tenemos que vaciarlo con nuestra información. Y qué listo. qué linda, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias por este plus. Y en la descripción de nuestro podcast, ahí van a encontrar, van a poder tener acceso a estas plantillas para que las descarguen y empecemos a sanar nuestras finanzas y llevemos el control de nuestra economía. Para despedirnos, un mensaje, ¿qué recomendación les das a quienes nos escuchan, a quienes comparten estos espacios y que queremos alcanzar esta autonomía y libertad financiera? La invitación que yo les hago es que se atrevan a definir metas financieras ambiciosas y que tomen el control de sus finanzas, porque eso, como ya lo mencioné, les va a dar salud financiera, pero les va a dar autonomía, les va a dar libertad. Y creo que se lo debemos a nuestros ancestras, a nosotras y a las futuras generaciones que vienen. Entonces eso, que se animen a intentar, a buscar información, a preguntar y a tomar acción para cuidar nuestras finanzas. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias y pues cerramos por el día de hoy. ¿Dónde te pueden localizar, Evelyn? Bueno, yo estoy en la Secretaría de la Mujer, en el área de Recursos Humanos y Financieros y pues en mis redes sociales también. Ok. La SEIMujer se encuentra en Batalla de la Angostura 457. Estamos a sus órdenes. Ahí van a poder recibir toda la orientación, asesoría y todo lo necesario también para prevenir el no vernos en una situación de violencia, de los diferentes tipos de la violencia, ¿sí? Entonces, Evelyn, muchísimas gracias por haber estado con nosotras, gracias por este espacio y nos seguimos viendo Claro en otro episodio, Claro porque sí. hay mucho que Sí. nos puedes compartir al respecto. Gracias a ti, Vero, un gusto compartir con todas y todos ustedes. Gracias a todo el equipo de podcast del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta la próxima, cuídense.